Soy la antagonista malvada. El segundo protagonista masculino, para complacer a su heroína perfecta e intachable, eligió sacrificarse y casarse conmigo. Pero después del matrimonio, lejos de moderarme, empeoré aún más. Tras ser rechazada una vez más por el protagonista masculino, vi un comentario flotando en la pantalla. Esta antagonista es insoportable. ¿De verdad tiene sentido seguir acosando al protagonista? Mira a tu marido, está destrozado. Cuando entenderá la antagonista femenina que el segundo protagonista masculino es quien está dispuesto a acompañarte hasta la muerte? Uno hablando de mi matrimonio con Ethan Witte resulta bastante ridículo. Cuando me di cuenta de que era un personaje en la historia, esta ya había llegado a su final. Los protagonistas masculino y femenino finalmente lograron unirse como amantes, mientras que yo, la falsa socialité que había cometido toda clase de fechorías, fui finalmente descubierta y expulsada de casa. La historia debería haber tenido un final feliz aquí, pero no estoy conforme. Aquellos seguidores que antes me adulaban ahora se burlan de mí llamándome impostora, diciendo que deliré durante 10 años sin siquiera conseguir un cabello del protagonista. Me volví loca intentando encontrar al protagonista para pedirle una explicación, pero ni siquiera logré ver su sombra. Bajo la tormenta mi visión se nublaba cada vez más. Fue entonces cuando Ethan Witte se acercó a mí. «Cásate conmigo». La persona frente a mí vestía una camisa blanca y pronunció esas palabras sin pestañear, con una naturalidad tan común como si estuviera pidiendo un café. Porque antes de esto no había habido ninguna conexión entre nosotros. Él, como el segundo protagonista masculino de esta historia, originalmente tampoco debería haber tenido ningún vínculo con la antagonista femenina. Bajó la mirada, sus espesas pestañas negras proyectando una pequeña sombra bajo sus ojos. «Me gusta Sophia Miller, a ti te gusta Caleb Reed. Nuestro matrimonio sería como una alianza. Podrías aprovecharlo para ver si él realmente siente algo por ti. Además, parece que ya no tienes un hogar al que regresar». Sus palabras me dejaron sin posibilidad de rechazo. Tras descubrirse mi verdadera identidad, la familia Xiao solo me permitió llevarme ropa y algunos bolsos y joyas, mientras que el dinero en mis cuentas bancarias fue congelado por completo. Ya estaba al borde de quedarme en la calle, así que sin más terminé casándome de manera bastante confusa. No celebramos una boda y la noticia de nuestro matrimonio llegó a los oídos de los protagonistas como un simple rumor. Sin embargo, no mostraron ninguna reacción y parece que nuestros deseos se quedaron en el aire. Aún así, Ethan cumplió su promesa y me dejó mudarme a su casa. Era un pequeño apartamento de una habitación y una sala, decorado de manera sencilla. Si esos muebles básicos y el piso pueden considerarse decoración. Me cedió el dormitorio. Después de todo, tengo tanta ropa que necesito varios armarios para guardarla toda. 2. La familia Ali organizó una cena benéfica y escuché que Caleb también asistiría. Al enterarme de esta noticia, busqué especialmente en el armario un vestido de gala que había comprado pero aún no había usado. Me maquillé con esmero y fui a la cena. Originalmente no tendría oportunidad de aparecer en este tipo de ocasión, pero mi antigua mejor amiga me deslizó a escondidas una entrada. Sé que solo quiere verme hacer el ridículo, pero tengo confianza en que Caleb no me trataría así. Solo con que yo misma aparezca ante él no podrá permanecer indiferente. Así que entré al salón llena de entusiasmo, pero después de buscar por todas partes vi a Sofía colgada de su brazo con actitud íntima, mientras los presentes los elogiaban como la pareja perfecta. No pasó mucho tiempo antes de que alguien me notara. «Oh, pero si es nuestra señorita Vivian, qué atuendo tan elegante hoy. ¿Dónde lo alquilaste?». Los espectadores estallaron en risas. Solo Caleb no se rió, me miraba fijamente. Sabía que Caleb no me habría olvidado, pero sus palabras al instante me dejaron helada. «Viviane, este no es lugar para ti». Sus palabras estaban cargadas de una profunda decepción, como si mi presencia le causara un gran desagrado. Los demás no dejaban de avivar el fuego. «Caleb, no sabes que Viviane, aunque ya está casada, aún piensa en ti». Al escuchar que me había casado, el ceño de Caleb se frunció, pero antes de que pudiera alegrarme siquiera por unos segundos añadió: «Ya que te has casado, ocúpate de tu propia vida y no vuelvas a molestarnos». Estas palabras fueron como una señal. En menos de 2 minutos alguien derramó una copa de vino tinto al pasar junto a mí. La falda blanca inmaculada quedó empapada de vino y los fragmentos de cristal esparcidos me cortaron el empeine del pie. «Ay, lo siento, no te había visto. Toma este dinero para la limpieza en seco». La que antes era mi seguidora Chloe sacó descuidadamente unos billetes de su bolso y los esparció frente a mí con desdén como una reina. Por supuesto no iba a tragarme ese insulto, así que levanté la mano y le di una bofetada. Pero olvidé que el lugar estaba lleno de guardias de seguridad y pronto 2 de ellos me agarraron por los brazos. Chloe me miró con una expresión fría y venenosa, como si estuviera calculando cómo contraatacar. La fuerza detrás de mí me inmovilizó por completo, dejándome incapaz de moverme, y solo pude aceptarlo pasivamente. Resignada cerré los ojos, pero el dolor que esperaba nunca llegó. «Suéltala», pareció ser la voz de Ethan lo que escuché. Enseguida el brazo que me sujetaba se aflojó y fui envuelta en un cálido abrazo. No era una ilusión. 3. Ethan llegó con prisa, sin decir palabras innecesarias, solo me colocó su abrigo sobre los hombros. Luego me tomó de la mano y me llevó hacia afuera. Ethan, Sofía, que había llegado en algún momento, habló en el momento justo, logrando que Ethan detuviera sus pasos. «Escuché que te casaste. Felicidades por tu matrimonio. En realidad no tenías que llegar a este extremo por mí». Sus palabras eran sutiles, pero yo entendí su significado. Ethan se casó conmigo solo para complacer a Sofía. De repente sentí un mareo sin razón aparente. Cuando desperté ya estaba de vuelta en casa. Ante mis ojos aparecieron textos flotantes. El segundo protagonista está tan guapo, protegiendo a su esposa con firmeza. Aunque la antagonista es tonta, es realmente hermosa. Cariño, te lo suplico, deja de obsesionarte con el protagonista. Será mejor que lleves una buena vida con el segundo protagonista. Vivian, date la vuelta, este es un hombre dispuesto a morir por ti». «¿Qué demonios está pasando aquí?». Intenté incorporarme para ver mejor, pero noté que alguien sujetaba firmemente mis pies, imposibilitando cualquier movimiento. Los comentarios continuaban. «El segundo protagonista masculino me hace llorar de verdad. Arrodillarse para curar a su esposa es ampliamente increíble.
Bajé la mirada como me indicaban. Ethan estaba arrodillado a mis pies con una rodilla en el suelo junto a un botiquín de primeros auxilios abierto. Él estaba aplicándome yodo con un hisopo de algodón y al notar que me movía dijo: «No te muevas, puede que duela un poco pero enseguida habrá terminado». Por alguna razón el lugar donde me sostenía empezó a calentarse. Apreté las sábanas intentando calmar esas palpitaciones cuando de repente un comentario apareció ante mis ojos. ¿De que se emocionan tanto? El segundo protagonista masculino es de nuestra protagonista. Quien que haya leído lo anterior no sabe que Vivian es una loca. El segundo protagonista masculino solo se casó con ella para proteger a la protagonista. En serio, también tenía dudas en mi mente, así que las expresé. «Hoy, ¿por qué apareciste allí?». Su mano que aplicaba el medicamento se detuvo y entreví la respuesta. «¿Es por Sofía?», pregunté mientras él bajaba la mirada sin responder. Era extraño, a pesar de que ya lo sabía desde hace tiempo. Sentía un malestar inexplicable. Con un poco de fuerza retiré mi pie de sus manos. Al encontrarme con la mirada confundida de Ethan tosí ligeramente incómoda. «Solo somos una pareja por contrato, no necesitamos actuar en casa». 4. La noche caía y la brisa nocturna entraba por el balcón con un dejo de frescura. Me senté frente al escritorio y saqué una caja de dulces. Con el paso del tiempo el empaque originalmente hermoso se había descolorido y amarilleado y el dulce aroma dentro de la caja ya no estaba. Los recuerdos me transportan a mi infancia. A los 11 años aquel verano me enviaron a un campamento de verano y por ser la más pequeña los demás niños se unieron para molestarme. En el momento más difícil me escondí detrás de una colina y lloré todo el día. Fue entonces cuando conocí a Caleb, aunque en ese momento no sabía quién era. Me dio una caja de dulces y me pidió que dejara de llorar. Me dijo que para no ser maltratada primero debía fortalecerme. Desde ese día nunca más derramé lágrimas y él nunca más apareció. Así que lo consideré como una figura protectora. Hasta que 5 años después conocí a Caleb. A él también le gustaban esos dulces y también me protegía de los abusos. Así que reconocí a Caleb como aquel joven de antaño con solo un vistazo. De pronto me di cuenta de que había estado pronunciando el nombre Caleb durante 10 años. Aparté la mirada de la caja de dulces y noté que aquellas palabras volvían a desplazarse. Estos textos que se autodenominaban comentarios parecían actualizarse en tiempo real. Ethan, ven rápido y di que esto es lo que le regalaste a la antagonista, así Vivian no se enojará. No tuve tiempo de pensar en el significado de esas palabras cuando el sonido de golpes en la puerta me interrumpió. Mi corazón se detuvo por un instante. Guardé apresuradamente la caja de dulces antes de dejar entrar a Ethan. ¿Qué quiere hacer a esta hora? Ethan levantó el tazón que llevaba en las manos y me indicó que le abriera la puerta del balcón. La ropa recién cambiada ahora estaba limpia y fresca, ondeando en el balcón con la brisa mientras el aroma del detergente se esparcía en el aire. Terminó de colgar la ropa pero no se fue de inmediato. Después de un minuto de silencio dijo con frialdad: «Ya son las 11, descansa temprano. Si te duermes después de las 11:30 tendrás ojeras al día siguiente». Qué extraño, como lo sabía, nunca le había hablado de mis hábitos de sueño. Bajo el manto de la noche la mitad del rostro de Ethan se sumergía en la oscuridad. Al contemplar su perfil de repente sentí un inexplicable destello de emoción indescriptible. Era como si hubiera presenciado esta escena innumerables veces antes. 5. Durante mi época universitaria una vez mantuve económicamente a un novio. En aquel entonces Sofía se transfirió a nuestra clase. Desde el primer momento no me cayó bien. Como hija del director de la escuela, sin que yo dijera una sola palabra todos automáticamente la excluían. Solo ese chico imprudentemente y a plena vista era amable con ella delante de mis narices, así que inevitablemente terminé odiándolo. Ese día después de clases me lo encontré cuando lo estaban persiguiendo por deudas. El hombre de mediana edad que lideraba el grupo tenía una expresión feroz, empuñaba un cuchillo y gritaba que si no devolvía el dinero le cortaría la mano. Era una oportunidad única, pensé, así que también tenía momentos en los que bajaba la cabeza. Así que gasté un poco de dinero y saldé sus deudas por él. Estaba muy asustado e inquieto y me preguntó qué necesitaba que hiciera. No se te permite hablar con Sofía ni tener ningún tipo de contacto con ella, eres mía y solo mía. Un sirviente, un acompañante o quizás un novio, no sabía cómo definir su identidad, pero desde ese día fuimos inseparables. No importaba a dónde fuera, él siempre me seguía de cerca. Incluso cuando Sofía lloraba con los ojos enrojecidos, él solo apartaba fríamente la mirada. Normalmente en momentos como estos mi estado de ánimo mejoraba mucho, así que aunque tenía muchas ganas de soltar la mano con la que me agarraba me contuve. Una vez, aprovechando un festival de fuegos artificiales organizado por la escuela, me llevó a la azotea desierta y me besó. Mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo cayó la primera nevada. Ahora que lo recuerdo todavía me hace sonrojar un poco. Apoyé el dorso de la mano en la mejilla y entonces noté esos comentarios. La carita de Vivian está tan roja de repente, que adorable. Ethan debería entrar justo ahora y besarla con fuerza. Aunque no entendía el significado de los comentarios, presentía vagamente que no eran nada buenos. Suspiré e intenté seguir recordando, pero me di cuenta de que no podía recordar cómo se veía ese chico, ni siquiera su nombre. Pero esto también era normal, me enviaron al extranjero antes de terminar mis estudios y no le expliqué nada a ese chico antes de irme. En realidad no había nada entre nosotros y al irme él se libraría de una carga psicológica. Pero ahora, mirando hacia atrás, la silueta de Ethan en la oscuridad parece coincidir poco a poco con la de aquel chico. 6. Para averiguar quién era realmente ese chico, al día siguiente me tomé media jornada libre. En el escritorio abro mi computadora y comienzo a buscar en Google. Historial de Ethan Witte de UCLA. ¿De qué escuela secundaria es Ethan Witte? De la Facultad de Derecho de UCLA. Pero los resultados de búsqueda mostraban solo a un grupo de hombres de mediana edad con grandes panzas. Cerré la computadora con frustración solo para encontrarme con otro comentario. ¿Qué está haciendo Vivian? Si quiere saber de su marido, que vaya a su habitación para que consultar Wikipedia. Desesperación. Me muero de risa. ¿Qué pareja de contrato actúa así?
Eran las 9 en punto. Ethan ya debía haber salido a trabajar, así que abrí sigilosamente la puerta de su habitación. Esta es en realidad la primera vez que entro en su habitación. Comparada con la mía es mucho más pequeña, solo tiene una cama individual, un pequeño escritorio y un armario compacto. Las cortinas blancas ondeaban con la brisa. Abrí el cajón superior del escritorio y encontré solo libros relacionados con derecho. Al seguir buscando solo hallé algunos apuntes de estudio. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida encontré un comentario. Vivian, por favor no abras el cajón de abajo y sobre todo no pongas tu cumpleaños como contraseña. 031. Giré la cerradura con un clic, el candado de combinación se abrió. Dentro había varias fotos instantáneas donde dos personas sonreían con dulzura. ¿Qué es esto? ¿Acaso tomé este tipo de fotos en aquel entonces? Al darles la vuelta increíblemente decían te amo en el reverso. Al lado había un emoji feo sonriendo, pero la letra era definitivamente la mía. Incluso encontré en la caja un pasador de pelo que había perdido hace mucho tiempo. Después de tantos años los diamantes seguían brillando como antes. Algo se removió en lo profundo de mi memoria. Me llevé la mano al pecho sintiendo una palpitación extraña y olvidada. En ese momento el móvil mostró un mensaje: Ethan, hay comida en el frigorífico, caliéntala en el microondas antes de comer y recuerda dejar los platos remojando en el fregadero, los lavaré cuando vuelva. ¿Acaso soy una niña pequeña? Necesita darme instrucciones tan detalladas. Estaba a punto de enviarle un mensaje para replicar, pero él envió otro. Ten cuidado con la herida, intenta no usar tacones altos, podrías golpearte con el agua. Sigue siendo tan pesado. Aparté la mirada del teléfono pero no pude evitar que se me curvara la comisura de los labios. A las 7:30 de la noche la empresa organizó un evento de team building. Cuando llegué casi todos ya estaban presentes, solo quedaba un asiento libre al lado del jefe. Entre los ánimos y risas de los demás no tuve más remedio que dirigirme hacia allí. Vivian llegó hoy más tarde que todos, no debería castigarse con 3 copas. El jefe de casi 50 años me llenó la copa con una sonrisa y sin dar opción a rechazo me la acercó a los labios. Fruncí ligeramente el ceño pero considerando su posición acepté la copa. Luego levanté la cabeza y me la bebí de un trago. Un poco de alcohol no era nada para mí. Pero después de 3 copas encontró otra excusa para que siguiera bebiendo. Eres el gran héroe de este proyecto, deberías celebrarlo con una buena copa. Todos han bebido y como líder del grupo deberías beber unas copas más. La manecilla de las horas del reloj de pared avanzó otros 2 espacios. Sentía un ardor sordo en el estómago, no podía seguir quedándome allí. Así que derramé sin querer un tazón de salsa y luego me excusé para ir al baño. El rostro de la mujer en el espejo ya estaba completamente enrojecido con la mirada perdida. Me eché un gran puñado de agua fría en la cara y solo entonces recuperé momentáneamente la lucidez. Me apoyé en la pared y salí lentamente, pero justo en la esquina un cuerpo se pegó bruscamente a mi espalda. Volví la cabeza aterrorizada solo para descubrir que era mi jefe, quien había estado esperando desde hacía rato. Comenzó a manosearme en un arranque de desesperación. Le abofeteé. No fue un golpe fuerte pero lo enfureció. El hombre corpulento frente a mí jadeaba pesadamente mientras sus gruesas manos me estrangulaban. No sabes apreciar lo que se te ofrece de verdad. ¿Crees que alguien te miraría sin la protección de la familia Xiao? La presión en mi cuello aumentaba cada vez más y yo me debatía inútilmente intentando hacer algún ruido. Vivian, no vas a morir tan fácilmente, ¿verdad? En lo más profundo de mi corazón rogaba que algún transeúnte bondadoso se fijara en mí. En el último segundo antes de perder el conocimiento escuché una voz que decía suéltala. El hombre golpeó con tanta fuerza que solo escuché el sonido del puño impactando contra la carne y los gemidos de dolor. No sé cuánto tiempo pasó pero de pronto una mano se extendió frente a mí. Al levantar la vista vi el rostro tenso de Ethan. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Me sentía muy mareada y no sabía cómo responderle, así que bajé la cabeza y permanecí en silencio. De repente él estalló de ira. Habla, respóndeme. No sé por qué pero sus gritos me hicieron sentir muy triste. Mi boca se frunció involuntariamente pero me negué a ceder en mi actitud. También le respondí en voz alta: ¿por qué hablas tan fuerte? Pareció darse cuenta de que había perdido un poco los estribos, bajó la cabeza y suspiró. Lo siento, solo quería asegurarme de que realmente estuvieras bien. Estoy bien, no necesitas preocuparte por mí. Pero al escuchar mi respuesta se enfureció aún más. Me miró de arriba abajo. Y me dices que no pasa nada, con el cuello así de magullado y habiendo bebido tanto. Si mis asuntos no son de tu incumbencia, no son de mi incumbencia. Ethan soltó una risa despectiva antes de añadir: entonces ¿cómo es que la distinguida señorita Xiao ha terminado en este estado? ¿Dónde quedó ese temperamento tuyo? ¿Acaso obedeces dócilmente cuando otros te obligan a beber? No en vano era el alumno estrella de la Facultad de Derecho, sus palabras siempre daban en el blanco. Me resistí tercamente a defenderme: si no bebo, con el que será de mi trabajo. Pero al final no pude aguantar más y rompí a llorar contra todo pronóstico. Él no volvió a herirme. En lugar de eso se acercó, me abrazó con fuerza y susurró un casi inaudible lo siento en mi oído. Pasadas las 11 la ciudad estaba en silencio, solo los rascacielos distantes seguían brillando con sus luces despiertas. La luz de las farolas se filtraba escasamente a través de las hojas proyectando sombras moteadas en el asfalto. Iba a gatas sobre la espalda de Ethan avanzando lentamente hacia casa. Quizás la luz amarillenta me dio una sensación de seguridad porque mi mente comenzó a enturbiarse. Dicen que los sueños son un reflejo de la vida real, así que tuve un sueño. Soñé que ese jefe cerdo me despedía, mis bonificaciones y vacaciones anuales se fueron al traste. Murmuré: he perdido mi trabajo. Sniff, ¿qué voy a hacer ahora? Las lágrimas empaparon su camisa blanca. Ethan se detuvo y apretó las manos que sostenían mis piernas. No supe cuánto tiempo pasó antes de que volviera la cabeza y murmurara: no temas, estoy aquí, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. La respuesta fue la respiración serena y prolongada de la persona a su espalda. A las 9:30 de la mañana al despertar, Ethan sorprendentemente no había ido a trabajar. Lo más extraño era que aún estaba agarrando su mano. Había dormido pegada a él toda la noche en mi habitación.
Los comentarios comenzaron a aparecer en ese momento. ¿Qué pasó anoche? Hay algo que este miembro no pueda ver. Parece que la escena se cortó justo cuando Ethan configuró su propio número como contacto de emergencia en el teléfono de Vivian. Hice lo que me dijeron y tomé el teléfono de la mesita de noche. Efectivamente era así. Pero ¿por qué justo cuando me preguntaba esto Ethan despertó? Al verme mirar el teléfono él dijo y explicó con naturalidad. La próxima vez que ocurra algo similar puedes contactarme con un solo clic. Aparté la mirada y asentí con la cabeza. Gracias, lo siento, hablamos al mismo tiempo. Estaba muy confundida pero él mirándome fijamente repitió palabra por palabra. Lo siento, no debería haberte gritado ayer a pesar de haberme salvado. Aún decía esas palabras, sentí que la agitación en mi corazón se hacía más profunda. El ambiente en ese momento era demasiado tranquilo, no sabía cómo responder así que cambié de tema. Por cierto, ¿por qué no fuiste a trabajar hoy? Al final pensé que la pregunta era un poco abrupta así que añadí. Yo no es que me preocupe por ti, solo siento curiosidad. Además, ¿cómo vamos a vivir si los dos nos quedamos sin trabajo? En cuanto lo dije me arrepentí, como era de esperar. Los comentarios también señalaron el problema. Si el cielo se cae, los labios de Vivian lo sostendrán. Qué terco eres. Me mordí el labio en silencio, sin embargo Ethan alzó una ceja y sus habitualmente fríos ojos se iluminaron con un destello de vida. ¿Cómo puedo irme si no sueltas mi mano? Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía estaba sosteniendo su mano. Me asusté y la solté rápidamente, pero al instante siguiente él la agarró de nuevo. He pedido el día libre en el bufete, hoy no tengo prisa por ir a trabajar. Así que acompáñame a dormir un poco más. 10. Nos levantamos al mediodía. Fue entonces cuando supe la razón por la que Ethan había pedido permiso. Su abuela venía de visita. Esto coincidía con mis recuerdos. La razón por la que Ethan había contraído aquella enorme deuda en el pasado era precisamente para pagar la cirugía cardíaca de su abuela. A la abuela le diagnosticaron Alzheimer y los médicos recomiendan que esté cerca de su familia, dijo Ethan lanzándome una mirada cautelosa, así que quería traerla a vivir conmigo. ¿Te parece bien? Me dejó desconcertada con su pregunta inesperada. ¿Esto es su casa? ¿Acaso necesita preguntar para recibir a alguien? Pero al parecer malinterpretó mi intención y rápidamente explicó. La abuela no te molestará, yo dormiré en el sofá, tú quédate en tu habitación como siempre. Ay, qué clase de imagen tengo en su mente. Por muy malvada que sea, no podría rechazar a la familia de mi esposo. Acepté diciendo vayamos juntos a buscar a la abuela. 11. La abuela parecía estar de muy buen ánimo y me saludó con alegría al verme. Hola nuera. Volteé a mirar a Ethan, quien cargaba el equipaje a un lado. Parecía nervioso y trataba de explicarse en voz baja. Pero no le hice caso y directamente le enlacé el brazo. Sí, hola abuela. Bajo su mirada de asombro regresamos a casa. Esa misma noche, cargando mi almohada y edredón, llamé a la puerta de Ethan. Estaba recogiendo sus cosas y se sorprendió al verme. Me mordí el labio sin saber muy bien cómo empezar. Él pensó que me pasaba algo. Es que la almohada no es cómoda. Negué con la cabeza. ¿Quieres cambiar la funda del edredón? Déjala en el cesto de la ropa sucia y yo la lavaré. Volví a negar con la cabeza. Al mirarme su expresión se volvió gradualmente más seria. ¿Te sientes mal en algún lado? Dicho esto dejó lo que tenía en las manos y corrió hacia mí. Parpadeé, realmente no sabía qué decir. ¿Dormimos juntos? No sería demasiado vergonzoso. Ethan ya se había agachado para examinar la herida en el empeine de mi pie. Di un paso atrás pero mi pie quedó firmemente sujeto por él. En realidad sentía que mi rostro se calentaba de nuevo. Hoy podemos quedarnos juntos en tu habitación. Las palabras salieron de mi boca de un tirón pero Ethan se quedó paralizado. No me malinterpretes, no es que quiera dormir contigo, me apresuré a explicar. Es que creo que la abuela ya es mayor y estaría más cómoda durmiendo sola en la cama grande. Además somos marido y mujer, si no estamos juntos despertaremos sospechas. Justo cuando creía haber dado una explicación perfecta aparecieron nuevos comentarios. Maldita sea, porque esta cosa siempre se actualiza justo cuando hago el ridículo. Vivian por fin lo dijo. ¿Acaso falta mucho para ver a sus hijos? Me muero de risa, la antagonista sigue siendo tan bocona como siempre, jajajajaja. Miren la expresión de Ethan, claramente lo está disfrutando. Observé con cuidado la expresión de Ethan, me miraba fijamente con una emoción fugaz en sus ojos. Pero la leve sonrisa que esbozó delató su estado de ánimo. Si tienes razón, dijo conteniendo la risa mientras me dejaba entrar. Al caer la noche solo quedaba una pequeña lámpara de mesa junto a la cama. La cálida luz amarilla bañaba la habitación con un ambiente acogedor. La cama de Ethan en realidad no era pequeña, especialmente cuando apoyaba mi cabeza en su brazo. Al despertar al día siguiente ya no había nadie a mi lado. Solo quedaba la nota de Ethan en la mesita de noche. Compré el desayuno, recuerda calentarlo en el microondas. Sonrisa. Era la primera vez que lo veía dibujar un emoticono al final de una nota. Estaba dibujado de forma torpe pero era exactamente igual al garabato que había hecho años atrás en el reverso de una foto Polaroid. Después del desayuno planeé llevar a mi abuela a pasear por el supermercado cercano. Ethan dijo que hoy al volver del trabajo iba a hacer carne estofada. La abuela es muy habladora y le encanta charlar. Durante todo el camino no paró de hablarme. Desde las travesuras de Ethan cuando era pequeño hasta las veces que ganó becas en la universidad. Entre todo inevitablemente mencionó su primer amor y debo decir que lo que más me gusta es el primer amor de nuestro Ethan. Es hermosa, tiene excelentes calificaciones y además es tan dulce y amable. Dios mío, es la primera vez que veo a una pareja tan perfecta. No sonaba como si estuvieran hablando de mí, más bien como si estuvieran elogiando a Sofía. Puse mi sonrisa profesional de fachada y llevé a mi abuela hacia la sección de verduras. Al pasar por la sección de apio mi abuela se detuvo. A esta Vivian le encanta comer, trae más. ¿Quién diablos es esta Vivian? Las palabras se me escaparon de la boca, no había remedio, realmente no podía soportar que el hombre que fue mi primer amor y ahora mi esposo tuviera amigas mujeres, especialmente cuando esa persona resultaba ser la protagonista que tanto detestaba. La abuela rió y dijo: es el primer amor de Ethan. 13.
Me enfadé un poco, pero al instante siguiente mi estado de ánimo se aclaró como el cielo después de la lluvia. Ethan dijo que gracias a ella pude tener el dinero para la operación. De repente el recuerdo me golpeó. En la época escolar los vegetales exclusivos del comedor parecían ser apio. En esos días Ethan siempre me arrastraba a comer mientras miraba su bandeja. Yo escogía con cuidado y al final lo que tomaba era precisamente apio. No había remedio, tenía un nutricionista personal y mi paladar ya se había vuelto demasiado exigente. En todo el plato solo este toque de verde era comestible. No pensé que lo recordaría por tanto tiempo. Vaya nieta política, ¿por qué de repente te ríes tan feliz? No me di cuenta de que tenía la comisura de los labios levantada hasta que la abuela me lo recordó. Cuando uno está feliz hace muchas cosas extrañas. Por ejemplo, ahora mismo llevo puesto un delantal, guantes y un gorro de chef de pie en la cocina. Mirando los ingredientes ya cortados no estoy muy segura de por dónde empezar. Ethan ha estado esperando fuera de la cocina desde hace rato. Al verme en ese estado parece que no pudo contenerse y la risa brotó de sus ojos de melocotón brillantes, aunque enseguida tosió levemente y dijo con seriedad: ¿Qué tal si lo hago yo? Pero la abuela, que estaba a un lado, lo animó. ¡Ay, qué suerte tengo poder probar los platos hechos por mi hermosa nuera con sus propias manos! Mi confianza se disparó. De repente me ajusté los guantes y manos a la obra. Después de todo, cuando perseguía a Caleb también había aprendido un poco de cocina. No digo que pueda igualar a un chef de Michelin, pero preparar platos caseros definitivamente no es problema para mí. Después de una hora de trabajo, este gran chef finalmente sirvió sus 4 platos y una sopa. ¡Qué bien se ve! Delicioso, me elogió la abuela como siempre. Levanté un plato de apio salteado con lirios y miré a Ethan tosiendo ligeramente mientras decía: prueba un poco, es la primera vez que cocino. No pienses demasiado, tómalo como un agradecimiento por la vez que me ayudaste. Ethan tomó un bocado y en menos de 2 segundos frunció el ceño mientras su rostro se enrojecía. Me pregunté qué pasaba y probé un bocado. No diría que estaba delicioso, pero al menos no merecía esa expresión. Hace un momento estaba de buen humor. ¿Por qué pone esa cara ahora? Mientras me preguntaba qué ocurría, el rostro de Ethan se enrojeció cada vez más y no dejaba de toser. 14 vamos al hospital, hablaba entrecortado mientras los síntomas empeoraban. Sin otra opción tuve que dejar a mi abuela absorta en su telenovela y llevarlo apresuradamente al hospital más cercano. En la sala de emergencias Ethan estaba siendo regañado por el médico: eres tan adulto y no sabes que eres alérgico a los lirios. Asintió ligeramente con la cabeza, pero rápidamente la negó. No pude evitar abrir los ojos de par en par. El médico claramente también detectó su mentira. La reprimenda se intensificó. Él escuchó en silencio sin oponer la menor resistencia. 10 minutos después estábamos sentados en la zona de infusiones del pasillo esperando a que le pusieran el suero. ¿Por qué? No podía entenderlo por más que lo pensaba, pero él evitó responder directamente. Pensé que con solo un bocado no pasaría nada. Sabes que no me refiero a eso. Mientras ajustaba el flujo del suero lo miré fijamente y le hablé con seriedad. Hubo un momento de silencio. Solo cuando me vio seria no tuvo más remedio que hablar. Porque estoy acostumbrado a qué. Antes siempre me gustaba ordenarle que hiciera esto o aquello, tratándolo como un sirviente masculino que había contratado con mi dinero. Lo que ahora considero mi afecto en sus ojos no era más que una orden autoritaria. Como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua fría. Mi ardor anterior desapareció. Ni siquiera me atreví a mirarlo de nuevo, solo pude murmurar una disculpa. Lo siento, en realidad no tenías que llegar a este extremo. Lo de aquel año ya no cuenta, ahora soy yo quien depende de ti. Dije esta última frase con una voz aún más baja porque estaba admitiendo toda esa serie de ilusiones pasadas que había creado por mi cuenta. La voz algo ronca de Ethan volvió a sonarse. Lo que estás pensando, Vivian. Su otra mano intacta cubrió mi mano derecha. Su calor me llegó a través del contacto. Me gustas igual que en aquel entonces y eso nunca cambiará. En cuanto a la palabra dependencia, no estoy de acuerdo. Más que dependencia, es una necesidad mutua. Necesito que dependas de mí, pero aún más yo dependo de ti. Al final solo pude ver el aprecio en sus ojos. Los comentarios se actualizaron en el momento justo. Bueno, declaro que este es el gran final. Por favor, no sigan leyendo. El maldito final es extremadamente dañino para mi corazón. Oye, el de arriba, ¿acaso una muerte compartida no cuenta como un final feliz? Por alguna razón tuve un mal presentimiento, pero por más que revisé los comentarios nadie mencionaba lo que sucedería después. De repente recordé un comentario que había visto antes. Ethan es el hombre que estaría dispuesto a acompañarme hasta la muerte. 16. Por alguna razón una voz en mi interior me lo decía. Mientras me alejara de todo lo que había vivido antes, mi vida recuperaría la tranquilidad. Pensando en esto borré todos los contactos de Caleb y Sofía de mi teléfono. Hasta los amigos que alguna vez estuvieron en mi círculo los he eliminado por completo. Y la caja de dulces en el cajón. Lo pasado pasado está. Mientras la vida de Ethan y la mía no sean perturbadas, todo habrá valido la pena. Después de hacer todo esto finalmente respiré aliviada. Al atardecer el sol anaranjado se demoraba con suavidad en el horizonte, desvaneciéndose poco a poco en la profundidad. Decidí llevar a mi abuela a dar un paseo por el parque cercano. Desde que mi abuela se mudó aquí ya se ha familiarizado con los vecinos del barrio. Al escuchar que saldríamos, emocionada fue a buscar su abanico. En el parque me senté en un banco a observar tranquilamente cómo mi abuela bailaba en la plaza. La noche cayó en silencio. Miré la hora y quise llamar a mi abuela para regresar a casa. Alcé la vista y me di cuenta de que ya no estaba allí. Me apresuré a preguntar a las personas cercanas, quienes dijeron que solo había ido al baño. El cielo se oscurecía y no sé por qué sentía una inquietud en el corazón. Así que corrí hacia el baño, pero tampoco estaba allí. Justo cuando me agaché para recuperar el aliento, de repente 2 personas salieron de las sombras.
El pañuelo en la mano de esa persona contenía un narcótico y perdí el conocimiento antes de siquiera poder pedir ayuda. Cuando volví en mí todo estaba oscuro frente a mis ojos, mi cuerpo no respondía y tenía la boca sellada con cinta adhesiva. Todos los indicios apuntaban a que me habían secuestrado, estaba muy apretada y al escuchar el rugido del motor del automóvil me di cuenta de que estaba en el maletero de un coche. Parecía haber alguien más a mi lado justo cuando intenté hacer algún ruido. Esa persona habló. Por la voz parece que es una vieja conocida. Nos volvemos a encontrar, impostora. La voz de Sofía sonaba gélida en la oscuridad. Arrancó bruscamente la cinta adhesiva de mi boca. Pregunté confundida: ¿qué quieres hacer? Ya no me he entrometido en sus vidas. Al oír esto estalló en carcajadas. Su risa resonaba especialmente estridente en la absoluta oscuridad. Pasaron unos largos 30 segundos antes de que respondiera: precisamente porque no te metiste en nuestros asuntos. Caleb y yo terminamos así. 17 Me agarró del pelo y gritó frenéticamente: si eres la villana secundaria, actúa como tal. Sin una impostora miserable como tú, ¿quién podría resaltar mi papel? ¿Así que quieres usarme para despertar el amor de Caleb hacia ti? Pregunté incrédula. Solo estoy haciendo que la trama vuelva a su curso normal. Mira, mientras estés a mi lado todos me elegirán a mí, incluido Ethan. Hizo una pausa deliberada, luego se acercó a mi oído y susurró como una serpiente lanzando su veneno. Tú sigues siendo la Vivian que nadie quiere. No hay nadie en este mundo que esté de tu lado. Al pensar en Ethan repliqué con firmeza: imposible. Aquel día de la declaración sigue vívido en mi memoria. Él y yo éramos las dos personas más cercanas en este mundo. La voz de Sofía se volvió repentinamente estridente, como que no es posible. Si lo necesito incluso estaría dispuesto a morir por mí. ¿Acaso no soy la protagonista? Todo el mundo debería girar en torno a mí, incluyendo a Ethan. Él solo puede estar bajo mi control. Nos llevaron al muelle. El viento en el mar por la noche era fuerte. En mis oídos solo resonaban el silbido del viento y el rugido de las olas. De pronto sentí que mis pies perdían contacto con el suelo. Parecía que me habían levantado en el aire y alguien me quitó la venda de los ojos. Miré hacia abajo y me asusté tanto que me balanceé en el aire. A 100 metros de altura la superficie del mar de un azul profundo parecía en ese momento una boca abismal esperando mi caída. El secuestrador habló con calma por el ¿qué tal que señor Reed? Solo puedes elegir a una, tu amiga de la infancia o tu esposa. Miré a lo lejos y vi a Caleb de pie al otro lado con el rostro lleno de pánico. También estaba Ethan, que había llegado apresuradamente. Tenía la frente cubierta de sudor y parecía extremadamente nervioso. Por el intercomunicador se escuchó la voz temblorosa de Caleb: te daré todo el dinero que necesites, no lastimes a mi esposa. Así que eliges a tu esposa. ¿Y qué hay de tu amiga de la infancia? Ella ha hecho mucho por ti. Era evidente que el secuestrador hablaba demasiado. Esa no era una preocupación que un secuestrador normal debería tener. La mirada de Caleb hacia mí se volvía cada vez más fría. ¿O parece que esperabas que eligiera a otra persona? 18 El viento marino y el miedo a las alturas y las profundidades del océano me hacían temblar. Negué con desesperación. Ethan todavía me estaba mirando. No quería que se llevara una impresión equivocada. Pero esto era simplemente imposible. La voz de Caleb sonaba impaciente. Que haga lo que quiera mientras mi esposa esté a salvo. Puedes tirarla al mar para que se la coman los peces, me da igual. La voz de Caleb era firme, como si ya supiera que todo esto lo había orquestado yo misma. Antes de ser rescatada, Sofía me lanzó una sonrisa despectiva. Luego, llorando, se lanzó a los brazos de Caleb. Vivian tampoco lo hizo a propósito. Caleb, estoy segura de que también la tendieron una trampa. Caleb no creía en nada de eso, así que la tomó de la mano y se marcharon en el coche. Las cuerdas que me ataban estaban siendo cortadas poco a poco, pero en mis ojos solo quedaba la fría mirada final de Ethan. Al siguiente segundo me hundí en el fondo del mar. La luz ante mis ojos se desvanecía poco a poco y la luna parecía alejarse cada vez más de mí. Abrí la mano impotente, pero no pude atrapar nada. En la oscuridad parecía que alguien nadaba hacia mí, hasta que una fuerte presión en el pecho me hizo expulsar un chorro de agua ahogada. Poco a poco abrí los ojos y me incorporé en la playa solitaria y desierta. Solo estaba el rostro frío pero empapado de Ethan. Al verme despertar se dio la vuelta para marcharse rápidamente. Le agarré de la manga pero él me apartó con fuerza. Al ver esto quise correr hacia él, pero un violento acceso de tos me detuvo. Quizás no pudo soportar verme así porque se dio la vuelta y se agachó para ayudarme a recuperar el aliento. Pensé que solo estaba de mal humor por haber estado en el agua recientemente. Pero apenas mejoré volvió a marcharse sin mirar atrás. No pude evitar preguntarle: Ethan, ¿por qué me ignoras? Su paso hacia adelante se detuvo. Guardó silencio por un minuto antes de hablar, pero su voz sonó terriblemente áspera. La razón la conoces tú mismo. No la conozco. ¿Por qué no me dices que debería conocer? Una amarga sonrisa se extendió por sus labios, como si pensara que no me rendiría hasta ver el ataúd, y dijo lentamente: hoy al volver a casa del trabajo descubrí que tú y la abuela habíais desaparecido. Chloe me llamó y me dijo que habías quedado con Sofía por la noche. Acto seguido os secuestraron y el lugar del incidente fue el muelle que conoces tan bien. Vivian, ¿crees que soy un tonto? Pronunció la última frase con una voz tan tenue que parecía desvanecerse en el viento al instante. Quise explicarme, pero las palabras se negaron a salir. El dolor en mi corazón era como si miles de hormigas me estuvieran royendo por dentro. Si Ethan se hubiera dado la vuelta habría visto mis ojos inundados de lágrimas. Pasó mucho tiempo antes de que escuchara mi propia voz decir: ¿cómo está la abuela? Ella está bien, no necesitas preocuparte por ella. No sé cómo llegué a casa. No sé dónde habrá ido la abuela, pero seguro que Ethan la habrá cuidado bien. Me encerré en mi habitación. En la oscuridad total de la habitación me abracé las rodillas y me acurruqué en un rincón. Los comentarios no hacían más que aconsejarme: Vivian, por favor abre la boca. Si solo dijeras que no fuiste tú, Ethan te creería sin condiciones. ¿Cómo puede ser? Lo que dijo Sofía era cierto. Ethan solo escucha a ella, la protagonista. Ni siquiera tuve que abrir la boca. Él ya había decidido que la culpa era mía.
Cerré los ojos desesperada. En mi mente resonaba aquella frase de Sofía: nadie en este mundo estará de tu lado. Las lágrimas inundaron en silencio toda la habitación. Permanecí en calma durante mucho tiempo hasta que el amanecer asomó por la ventana. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas. Recordé que cada mañana a esta hora Ethan solía besarme a escondidas mientras dormía. Creía que estaba dormida, pero no era así. Esta cama es tan pequeña, como no iba a notar que faltaba alguien. Lamentablemente nunca más volverá a suceder. Antes de que me pidiera el divorcio formalmente debía empacar mis cosas e irme. Era el último vestigio de dignidad que podía conservar para mí misma. Antes de irme le envié un mensaje. La llave está escondida debajo del felpudo de la entrada. Esta es la única oportunidad que se me ocurrió para poder hablar con él. Durante mucho tiempo esperé que él respondiera. Lamentablemente no lo hizo. Leer sin responder fue como sentenciar a muerte nuestro matrimonio. 21. El 25º día. Separados, compré un boleto de autobús hacia el sur. En el instante de partir el timbre del teléfono sonó inesperadamente. Era la única llamada que había recibido en todo este tiempo. Respondí por instinto, pero al otro lado escuché la voz triunfante de Sofía. ¿Qué tal, señorita Vivian? No te dije que tenía razón. De cualquier manera no hay nadie en el mundo que esté de tu lado. Estas palabras ya se habían filtrado en mi subconsciente. Ni siquiera necesitaba que ella me lo recordara. Cerré los ojos por un momento y hablé con una voz áspera. ¿Qué es lo que quieres? Su voz ocultaba una risa desquiciada. Por supuesto que quiero verte caer en desgracia, abandonada por todos y con tu reputación destruida. Dentro de 10 minutos Ethan asistirá a una conferencia de prensa para anunciar públicamente tus crímenes. Imagínate, Vivian. La falsa socialité que siempre fue una impostora ahora recurre a medios desesperados para perjudicar a otros hasta que su propio esposo no puede soportarlo más y anuncia públicamente el divorcio. ¡Qué espectáculo tan magnífico! Realmente no puedo esperar más. Imposible, absolutamente imposible. Casi por instinto marqué el número de Ethan. Incluso si no confías en mí no deberías usar estos métodos para presionarme. Al otro lado de la línea solo había un tono de ocupado. La pantalla del televisor encendido mostraba imágenes actualizadas en tiempo real. El elegante pero demacrado Ethan estaba de pie frente al micrófono. Debajo el título Conferencia de prensa del grupo Reed destacaba llamativamente. No hace falta seguir llamando. Colgué el teléfono y observé fríamente las imágenes de la transmisión en vivo. Mi corazón ya estaba insensible, pero aún quería escuchar qué palabras suyas podrían hacerme daño de nuevo. Apretó los labios y habló con voz ronca, su rostro marcado por el paso del tiempo. Hoy estoy aquí para anunciar algo. Mi esposa, la señorita Vivian Xiao, por celos e ignorancia secuestró a la verdadera dueña de la familia Reed, aunque su intento de incriminación fracasó. Los subtítulos aparecieron en la pantalla un instante antes de que las palabras fueran pronunciadas. Mi mano ya estaba sobre el botón de apagado del televisor, pero aún quería escucharlo decirlo en persona. 22. Ethan frunció el ceño con los puños apretados como si hubiera soportado un dolor infinito antes de decidirse a anunciar ese hecho vergonzoso. Fue víctima de un complot, secuestrada hace 25 días, pero yo como su esposo no confié en ella y la obligué a irse. La gran pantalla detrás de él de repente mostró imágenes con varias pruebas recopiladas por Ethan que podían demostrar mi inocencia. Estoy aquí porque fui amenazada por Sophia Miller. Tengo una grabación como prueba. Vivian, si estás viendo esto, por favor regresa a casa. Nada más terminar de hablar, la transmisión en vivo se cortó de inmediato como si algo me hubiera golpeado. Dejé caer el equipaje y corrí en dirección a la casa de Ethan. Al abrir la puerta me encontré con esta escena. Ethan igualmente jadeante, con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, todo el resentimiento acumulado durante un mes estalló en ese momento. Al segundo siguiente me envolvió en un abrazo apretado. Vivian, lo siento, lo siento. Lo siento. Su voz temblaba de una manera indescriptible. Una lágrima cayó sobre mi rostro, no sé por qué, pero al verlo mis lágrimas no podían detenerse. A pesar de haber llorado hasta quedarme sin lágrimas, instintivamente respondí a su abrazo, pero no sabía qué decir. Ethan lloraba sin poder contener el llanto. Al verlo así reflexioné un momento y finalmente dije: por fin has decidido creerme. Aunque tenía mil cosas que decir, las palabras se desmoronaron al salir de mis labios. Las lágrimas cayeron como un dique roto. Lo siento, no he servido de nada. Creí tan fácilmente las palabras de los demás. Lamento haberte hecho daño y me duele mucho. No te vayas, de acuerdo. Apoyó su cabeza con fuerza contra mi hombro con tal intensidad que parecía temer que desapareciera al instante. Entonces debes creer en mí toda la vida, le dije suavemente usando mis dedos para limpiar las lágrimas de sus mejillas. Su respuesta fue un abrazo aún más fuerte. Unos días después recibí un mensaje de un antiguo compañero de trabajo. Ese asqueroso cerdo gordo de jefe fue despedido. Al mismo tiempo mi cuenta bancaria recibió una transferencia de la antigua empresa. Es mi indemnización por despido. Estoy bastante sorprendida porque en mi impresión los capitalistas no son buenos. Dirigí mi mirada hacia Ethan en el sofá. Tosió de manera poco natural, pero las comisuras de sus labios no dejaban de elevarse. Parece que tienes muchos secretos que no me has contado. Me senté a su lado, le agarré de la corbata y lo obligué a mirarme. Una pequeñez, no merece la pena mencionarlo, me lanzó un guiño seductor. De repente me vino a la mente la idea de burlarme de él. Entonces confiesa con honestidad quién fue tu primer amor. Y esto también. Saqué del cajón la caja de dulces que había tirado a la basura y luego recuperado. ¿La reconoces? Al hablar de su primer amor sus orejas se tiñeron de un rubor incómodo. Y luego dijo con seriedad: es una chica hermosa con excelentes calificaciones, de carácter dulce y amable. Aunque ya sabía la respuesta, quería escucharlo admitirlo de su propia boca.
Así que fingí enojo. Eres tú, señorita. En cuanto a esta caja, solo se la di a una niña cuando era pequeño. Esa chica como tú era hermosa, llorona y de mal genio. Ethan me miró con ternura y habló palabra por palabra. Me volví loca intentando encontrar al protagonista para pedirle una explicación, pero ni siquiera logré ver su sombra. Lo miré seriamente. Esta era la pregunta cuya respuesta más deseaba conocer. Ethan suspiró, luego con un movimiento me levantó y me sentó en su regazo. Porque te amo, Vivian. Nadie se toma en broma su propio matrimonio. Te amo, por eso me casé contigo. Solo que en ese momento no escuchabas nada, así que usé esta mentira para engañarte. Lo siento, solo al verte sufrir se me ocurrió esta idea. En aquel momento pensaba que cuando te fuera bien me iría de tu lado. Pero ahora he cambiado de opinión. Quiero quedarme a tu lado, preferiblemente por el resto de mi vida. ¿De acuerdo? No respondí con palabras. En lugar de eso rodeé sus hombros con mis brazos y contesté su pregunta con un beso. La vida es larga y usaré el tiempo que me queda para responderle poco a poco. Fin.